¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creo que es hiper importante para todas esas personas que se sienten estancadas, que probablemente tú lo estés, para todas esas personas que independientemente si eres empleado, emprendedor, independientemente de si eres hombre, mujer, independientemente de si vives en Perú o en Barcelona, esto te pueda servir para desbloquear algunas de las cosas, desbloquear algunos de los puntos que posiblemente pues lleves tiempo arrastrando, como en mi caso y como en el caso del 99% de las personas les pasa, y para que de alguna manera, de una vez por todas, tomes conciencia de aquello que te está frenando y puedas continuar avanzando. Antes de empezar este podcast, quiero decir que este podcast voy a tocar temas un poquito delicados, voy a tocar temas pues un poquito controversiales. Te digo una cosa, si no estás preparado o preparada para recibir esta información, no pasa nada, quita este podcast porque lo que voy a tratar en este podcast va a ser un tema delicado, va a ser un tema un poco polarizante y voy a ser pues de alguna manera muy directo y muy radical con la información que voy a estar dando. Es algo que desde hace años pues me doy cuenta, desde hace años llevo trabajando y aún sigo trabajando porque es realmente complicado pues remover algunas de las cosas que llevamos tanto tiempo arrastrando, ¿no? Porque si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años, llevo más de 15 años trabajando en desarrollo personal, actitud positiva, emprendiendo en diferentes negocios de diferentes sectores diferentes. Por el camino pues me he arruinado, he tenido altibajos, algunas cosas me han ido muy bien, otras cosas me han ido muy mal. Y en este podcast te explico, como vengo haciendo pues en los capítulos anteriores, te voy a explicar cuál creo que es, después de más de 15 años de experiencia en desarrollo personal, ventas, liderazgo, gestión emocional y liderazgo, etcétera, te voy a explicar cuál creo que es una de las claves para cambiar. Al final este podcast lo que quiero enseñarte, lo que quiero ayudarte es a que cambies, es a que tomes conciencia de cuál es el punto que hay que cambiar y de una vez por todas cambiarlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. Como te digo, puede que este podcast lo escuches ahora y entiendas la información de una manera y puede que lo escuches de aquí a un mes o de aquí 6 meses o de aquí 2 años y lo interpretes de otra manera. De igual manera que podemos leer un libro y no es lo mismo leerlo ahora que leerlo hace 2 años o leerlo de aquí a 2 años o ver una película, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, creo, que ves una película hoy y la ves de aquí 2 años y la interpretas y la entiendes de forma diferente, ¿no? Entonces, últimamente sobre este tema que vamos a hablar, pues a través de mi Instagram, @alejandro.lopezca, donde te invito a que me sigas para seguir un poquito pues mi proceso diario, mis hábitos diarios y mi cambio físico y mental. Hago muchas reflexiones últimamente sobre este tema y este podcast, la verdad que llevo bastantes días pensando en cómo transmitirlo de la mejor manera posible para que de alguna manera te pueda ayudar en lo máximo posible, ¿no? Porque creo que es un tema muy importante y normalmente improviso los podcasts, pero creo que pues tenía que pensarlo y meditarlo antes de lanzar toda esta información, ¿no? Entonces, tengo aquí apuntado un par de cosas, entonces empezamos ya, que no me quiero enrollar. El primer punto de todos y sobre lo que va a girar el eje de este podcast, y es sobre la identificación que todos asumimos, sobre la identificación que todos asumimos sobre cómo somos, sobre características de nuestro ser, de nuestra persona y cómo nos vinculamos emocionalmente con ciertas características, ciertas creencias limitantes y ciertas cosas que nos hacen estar estancados. Entonces, lo voy a bajar un poquito a tierra, ¿no? Voy a poner ejemplos prácticos para que se entienda lo mejor posible. Pero en resumen sería que el mayor problema que tienen las personas, y me incluyo, es que nos vinculamos emocionalmente demasiado, nos vinculamos emocionalmente
con algunas identificaciones que hacemos sobre nosotros mismos, y como nos identificamos tanto sobre algunas cosas de nuestra persona, directamente son cosas que ni siquiera nos planteamos y que ni siquiera ponemos en duda. Es decir, como no ponemos en duda ni siquiera nos planteamos ciertas características de nosotros, son tan intrínsecas en nosotros que es imposible cambiar. ¿Por qué es imposible cambiar? Porque si yo no identifico que hay un problema, porque si yo no identifico algo que cambiar, será imposible que lo pueda cambiar, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, si tienes un coche y escuchas un ruidito y notas pues que da una serie de problemas, o notas que el coche pues tiene algún fallo o algo que pues que te perturba cada vez que coges el coche. Si no identificamos dónde está el problema de raíz, será muy difícil que podamos pues conducir con ese confort, ¿no? Que podamos arreglar, que podamos reparar ese coche. Y con la mente humana pasa exactamente lo mismo. Con todo aquello en lo que nos identificamos y que define nuestros hábitos, nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestro resultado, es todo aquello que nos mantiene estancados en exactamente el punto en el que estamos. Entonces te voy a bajar a tierra esto con varios ejemplos para que se pueda entender de la mejor manera, ¿no? Yo tengo un amigo de hace muchos años que cuando éramos adolescentes pues tenía una hernia en la espalda, tenía muchos dolores de espalda, ¿no? Entonces, esta persona pues se operó de hernia de la espalda con, no sé, 18 o 20 años más o menos, y a partir de ahí pues no ha vuelto a tener dolor, ¿no? A día de hoy pues tiene 34 años, que es en el momento que estoy grabando este podcast, que es en junio de 2024, y esta persona sigue arrastrando la identidad de que es una persona que tiene problemas de espalda porque en su adolescencia los tuvo, y tras operar esa hernia y resolver ese problema de salud, no ha vuelto a tener ese problema, pero se vinculó emocionalmente tanto a ese problema de salud y a ese dolor, se vinculó tanto a esa identidad, que pues sigue creyendo que es una persona con problemas de espalda, que es una persona pues con la espalda mal, etcétera, etcétera. Y asimismo, se sigue contando la misma historia a él y a los demás, se sigue contando la misma historia de que, claro, su padre también tenía problemas de espalda, de que, claro, de que él toda la vida ha tenido problemas de espalda, y no es que tenga problemas de espalda, es que tuvo problemas de espalda, se vinculó emocionalmente con esa identidad, con esa situación, y sigue arrastrando esa identidad hasta el día de hoy. Y como ni siquiera se plantea, ni siquiera pone en duda ese rasgo de su personalidad, ese rasgo de él, no de su personalidad, sino de él, de su salud, de su persona, como ni siquiera se lo plantea, es imposible que lo pueda cambiar. Te pongo otro ejemplo, una persona que en un momento de su vida pues desarrolla algún tipo de enfermedad, y ya, bueno, está demostrado, que hacer un paréntesis, ya está demostrado, ya todos los médicos dicen que el 90 y largo por ciento de todas las enfermedades del cuerpo son creadas por la mente, es decir, que la mente, que la psique provoca la mayoría de las enfermedades, que la mente, pues que el cuerpo somatiza todos aquellos problemas mentales y emocionales que tenemos. Entonces, esto es una realidad. Entonces, una persona que en un momento de su vida, debido a un problema mental o emocional, desarrolla alguna enfermedad, se identifica demasiado emocionalmente con ese rasgo de su personalidad, con ese rasgo de su persona, y a pesar de haber mejorado emocional y mentalmente, se ha desarrollado personalmente, pero sigue arrastrando esa enfermedad porque se sigue vinculando emocionalmente con esa identidad. Entonces, como en su sistema de creencias está muy tatuado ese rasgo de su personalidad, es imposible que lo cambie hasta el momento en que detecte que está siendo simplemente una identificación con esa identidad, ¿no? Entonces, como tiene tan tatuado ese rasgo de su personalidad en él o en ella, pues es imposible que lo cambie, porque ya piensa que es así. Porque las personas
muchas veces nos identificamos emocionalmente tanto con algo de nosotros que luego es muy, muy complicado cambiarlo, porque pensamos que simplemente somos así. Voy a poner otro ejemplo y ahora vamos a la solución, ¿no? Ahora vamos a cómo trabajar en cambiar ese estancamiento y cómo empezar a trabajar en cambiar pues todos aquellos problemas que ni siquiera sabemos que sabemos, ¿no? Entonces, el problema muchas veces no es cambiar, el problema es que no sabemos lo que no sabemos, es decir, no sabemos lo que hay que cambiar porque no tomamos conciencia del problema, ¿no? Entonces, último ejemplo, y ahora vamos a la solución. Y es un ejemplo personal mío, ¿no? Yo recuerdo que he sido durante muchos años, desde la niñez, de hecho, he sido muy perezoso, ¿no? Uno de los 7 pecados capitales. He sido muy perezoso. De hecho, la pereza dominó mi vida en muchas fases de mi vida, ¿no? Dominó pues mis resultados, en definitiva, ¿no? Entonces yo durante muchos años me identifiqué emocionalmente con ese rasgo de mi personalidad. Durante muchos años me identifiqué con el hecho de que yo era una persona perezosa, ¿no? Entonces el lenguaje crea muchas veces la materia, ¿no? Y así como nos comunicamos y así como definimos las palabras, así como nos comunicamos, crea nuestra realidad muchas veces. Y yo recuerdo que durante muchas épocas de mi vida yo decía, no, es que me decía esta cosa, ¿no? No, es que yo soy muy perezoso. ¿No? No lo decía exactamente así, pero bueno, es para que se me entienda. Me identificaba personalmente con ese rasgo de mi personalidad y como seguía identificándome de esa manera, no es que yo fuera perezoso, sino que yo creía y manifestaba con el lenguaje que era de esa manera y por lo tanto se materializaba en el plano de lo físico. Bueno, creo que se entiende el concepto, ¿no? Entonces, esto es lo más importante para entender cómo nos vinculamos emocionalmente con nuestra identidad y cómo esa vinculación, cómo esa identidad que llevamos arrastrando tanto tiempo define nuestro proceso mental, emocional, nuestras acciones y nuestros resultados, ¿no? Entonces, hasta que no cambiemos todas esas creencias que no nos planteamos cambiar, que no tomamos conciencia que hay que cambiar, no podremos cambiar, es imposible que cambiemos nuestros resultados. Entonces, paso número 1, autoanálisis. Tienes que analizarte, tienes que identificar, y muchas veces con ayuda, porque la mayoría de veces que te identificas con algo, que verbalizas aquello con lo que te identificas, ni siquiera eres consciente de que lo estás diciendo. Y parece broma, parece que no, pero la mayoría de veces verbalizas o verbalizamos cosas que no nos damos cuenta el impacto que tienen. Y es simplemente una identificación, es simplemente una creencia que está tan arraigada que la dices en automático y que eso crea tu realidad. Y no significa que seas de esa manera, significa que llevas muchos años arrastrando esa creencia y que ni siquiera te la has planteado. Entonces, paso número 1, autoanálisis. Tienes que analizar todas aquellas creencias que tienes, todas aquellas creencias que verbalizas, que dices, y plantearte si eso es una realidad o simplemente es una programación que tienes en tu software mental y que llevas tanto tiempo arrastrando. Entonces, autoanálisis. La pregunta correcta sería, ¿con qué te identificas? ¿Con qué te estás identificando? ¿Con qué rasgos de tu personalidad te identificas? ¿Cómo te defines a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo es esa identificación que haces? ¿No? Entonces, en el momento que identificamos el problema, lo podemos empezar a cambiar. Entonces, el paso número 2 es, lo tengo todo apuntado porque si no algo se me olvidaría. Paso número 2, remover el sistema de creencias. Y después del autoanálisis tengo que identificar, y esto no será de la noche a la mañana, pero es un trabajo que poco a poco puedes ir haciendo. Después de este autoanálisis tienes que empezar a identificar pues justamente con aquello que te estás identificando, tienes que ver todas aquellas identificaciones que haces, cómo te has vinculado emocionalmente con eso, y a partir de ahí tienes que remover todo ese sistema de creencias. Tienes que pues desvincularte emocionalmente de todo aquello. ¿Cómo me desvinculo emocionalmente? Simplemente dándote cuenta
de todo aquello con lo que te estabas identificando. Es decir, escucha lo que hablas en automático, sobre todo. Escucha todas aquellas cosas que te llevas diciendo tantos años y que te mantienen estancado o estancada. Y esto es importantísimo, porque la mayoría de veces el problema es que no somos conscientes. Es que el problema, la mayoría de veces, es que no somos conscientes. Simplemente te identificas con eso. Simplemente crees que eres así. Y no es que seas así, es que crees que eres así. Las cosas no son de una manera o son de otra, sino que creemos que son de cierta manera y creemos que somos de cierta manera. Y no somos de ninguna manera, sino solamente somos con aquella manera con la que nos hemos identificado. Solo somos aquello que creemos. Y por eso en este podcast y por eso a través de mi Instagram, @alejandro.lopezca, hago tanto hincapié, insisto tanto en que trabajemos todas aquellas creencias para impactar en cómo pienso, cómo siento, cómo hago, cómo actúo y los resultados que tengo. Y todo es una cadena y solo tengo que tirar del hilo hacia atrás, solo tengo que prestar atención a qué estoy diciendo, a qué estoy pensando y empezar a tirar del hilo hacia atrás, empezar a tirar del hilo, porque entonces me daré cuenta de, hostia, me estoy identificando con que soy así, me estoy identificando con que tengo este problema cuando realmente ya no lo tengo, me estoy identificando y es un trabajo muy difícil porque son creencias tan arraigadas que ni siquiera detectamos, que ni siquiera nos damos cuenta que es una creencia, simplemente creemos que somos así y no es que seas así, es que crees esa mierda, te creíste esa mierda y nunca has dejado de creerlo. Y el punto número 3 consiste en la ley de la sustitución. Y la ley de la sustitución es enfocarme en el siguiente paso, enfocarme en la situación deseada, enfocarme en el escenario deseado. Es decir, yo soy una persona, volvemos al mismo ejemplo, soy una persona con problemas de espalda, o mejor dicho, soy una persona que cree que tiene problemas de espalda y lo que tengo que imaginar es, lo que tengo que empezar a trabajar es cómo es la situación deseada, cómo es esa situación, ese escenario en el cual pues yo quiero estar o yo quiero ser, ¿no? Y la ley de la sustitución dice que en la mente consciente solamente puede tener un pensamiento a la vez. La mente consciente solamente puede tener un pensamiento a la vez. Quiere decir que si yo me siento negativo porque estoy verbalizando o estoy pensando algo de mí que me hace sentirme negativo, si yo utilizo la ley de la sustitución y sustituyo ese pensamiento por un pensamiento más positivo, de poder, de fuerza, de energía, de amor, de lo que sea, pues entonces conseguiré cambiar gracias a la ley de la sustitución ese pensamiento, esa emoción negativa por algo más positivo, ¿no? Entonces, la ley de la sustitución se utiliza de la siguiente manera. Tengo que definir exactamente cómo es mi situación deseada. Si soy, por cierto, si eres fumador, esto sirve perfectamente si eres para personas que fuman o tienen cualquier vicio. Yo recuerdo que el punto clave que me ayudó a mí dejar de fumar es que me dejé de identificar como una persona fumadora. Es decir, en el momento que yo internamente dejé de identificarme a mí mismo como un fumador y me identifiqué como un no fumador, en ese momento dejé de tener mono. En ese momento dejé de ser un esclavo del tabaco. Y fue la clave. Evidentemente todo empezó por una decisión y una acción. Eso fue lo que inició todo. Pero en el momento que yo dejé de identificarme con ser una persona fumadora, me desvinculé emocionalmente de esa identificación y me empecé a percibir a mí mismo como un no fumador. Y esa fue la clave real que a mí me ayudó a dejar de fumar. Esa fue la verdadera clave. Todo empieza desde una decisión, porque evidentemente yo ya tenía clara cuál era la situación deseada, el escenario ideal, que era ser un no fumador, no ser un esclavo del tabaco. En el momento que tenía clara la situación deseada, tomé una decisión
inamovible, y en el momento que tomé la decisión pasé a la acción, porque cuando tomas la firme decisión es muy fácil empezar a tomar acción. En el momento que tomé acción, creé un hábito de dejar de fumar, es decir, creé un hábito de dejar de comprar tabaco, creé el hábito de dejar de hacer ciertas cosas que hacía cuando fumaba, y llegó un momento en el cual yo ya me identificaba a mí mismo como una persona que no fumaba, como un no fumador. Y a día de hoy para mí sería como impensable volver a ese hábito. Y después de 15 años fumando, todos los días 20 cigarrillos, conseguí pues identificarme a mí mismo como una persona no fumadora. Y esto lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú y lo puede hacer todo el mundo. Y la clave real de esto, la clave real para salir de un estancamiento, para quitar ese vicio, para seguir avanzando, para cambiar tu situación, para cambiar la persona que tú eres y en consecuencia cambiar tus resultados y tu vida, es cambiar la identificación, cambiar todo aquello con lo que te identificas sobre la persona que eres, desvincularte emocionalmente de todas aquellas identificaciones que haces contigo mismo y que te mantienen en el sitio en el que estás. Toma conciencia, autoanalízate. Una vez lo tengas claro cuál es el foco del problema, remueve todo tu sistema de creencias, utiliza la ley de la sustitución para enfocarte en la situación deseada y a partir de ahí vuelve a identificarte como una persona diferente, como una persona que es diferente, piensa y siente diferente, hace cosas diferentes y por lo tanto tiene resultados diferentes. Espero que te haya servido de corazón, espero que sobre todo haberte ayudado con este mensaje. Es un tema muy denso, creo que hablaré más sobre este tema en otros podcasts. Hago muchas reflexiones sobre este tema a través de mi Instagram, donde te invito a que me sigas @alejandro.lopezca, donde documento todo mi día a día, todos mis hábitos, de la alimentación, levantarme temprano, gimnasio, desarrollo físico y mental, etcétera, etcétera, y donde te puedo inspirar y donde te puedo ayudar a que tú también puedas cambiar pues tus resultados, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo podcast. Chao.